de esta semana. Voy a tratar, creo que como por el día viernes por la noche, les estaría subiendo todas las diapositivas de esta semana, más los videos de esta semana, ¿verdad? Para que estén ya en el aula virtual y les pueda servir. Además, también como les había prometido, les voy a dar la síntesis del contenido a través de unos fascículos que he preparado. Son 10 en total, ¿verdad? 10 fascículos, ¿verdad? La contraseña es la palabra historia, ¿verdad? La palabra historia. Entonces, espero yo empezar hoy con los de las 4 de la tarde, después sigo con ustedes y dejo a los de mediodía, pues para mañana. Si logro colocarlas hoy para todos, pues hoy coloco esos documentos para que ya les puedan trabajar y así vayan viendo ustedes qué les conviene más, si repasar los videos con los PDFs o estudiar desde esa síntesis que les voy a mandar a ustedes. De cualquier manera, cualquiera de los dos métodos es útil para repasar la clase. Bien, terminamos de ver esta parte de introducción a la historiografía, ¿verdad? Para que terminamos de ver estas escuelas que pusieron obviamente los paradigmas de cómo hoy podemos encontrar algunos de los libros de historia específicamente. La palabra historia es la contraseña. Prosiguiendo. Además de estas dos etapas, también enumera la siguiente. Lo último que dije fue que eh, este sistema sostenido por la clase obrera en la mente de Marx, ellos son los que sostienen prácticamente toda la estructura. Eh, yo creo que eso tiene sentido cuando hablamos de economía. Es decir, en economía, ¿quiénes son los que pagan el impuesto al gobierno? La gente. Si la gente deja pagar el impuesto, el gobierno entra en bancarrota, ¿verdad? Fácilmente. Ahí tiene sentido. Donde quizás no tiene sentido es en el tema de las leyes, porque en el caso de las leyes, claramente nadie gana, nadie se lucra específicamente con una ley, sino que sirve para la armonía social. Así que leyes deberían de existir siempre, haya o no haya clase social, pero debe de haber ley. De hecho, en el experimento social que intentó hacer este Robert Owen se compró un terrenito allá por Virginia, en Estados Unidos, y fundó una comuna, ¿verdad? Para vivir sin clases, como soñaba Marx en la siguiente etapa. La lucha de clases generaría una sociedad sin clases, que es la última de las etapas. Marx creía que esto iba a ser posible. Pues Robert Owen también, antes que él, lo intentó, ¿verdad? Siguiendo obviamente un socialismo utópico. Robert Owen compra este terreno llamado New Harmony, se llama el lugar, New Harmony. Hoy en día, pues es supongo yo, es una ciudad convicta, rodeada de tanta gente. Y la idea era que se fueran a vivir todas las personas que quisieran vivir sin clases sociales. O sea, ahí no iba a haber clases sociales, ni ricos ni pobres. Todos iban a vivir como hermanos confraternos. Pero pasó lo siguiente. El mismo hijo de Robert Owen comenta por qué fracasó el experimento. Porque no tardó ni siquiera en un par de meses para que empezara la gente a llegarle a oídos de Robert Owen lo siguiente. Es que a mí me quitaron el jabón. Es que nadie está ayudándome a limpiar tal cosa. Es que aquí nadie se quiere levantar a tal hora a hacer lo que toca que hacer. No quieren ir a cosechar. Solo se la quieren pasar leyendo. Entonces, que no es justo. A mí me toca que trapear todo esto y los demás no quieren hacer esto. De la gente empezó a quejarse por la distribución del trabajo, porque algunos querían solamente vivir en la experiencia de la comuna solidaria y fraterna, pero no querían trabajar. Entonces Robert Owen optó por una decisión, y esa decisión es la que mató el experimento. Se le ocurrió la brillante idea de decir, ok, hagamos algo, ¿verdad? Nombren ustedes tres personas de confianza y yo voy a nombrar tres personas de confianza. Entonces, usando esa dinámica, lo que generó fue la primera clase social, que está por encima de toda la comunidad, porque son ellos los que van a tomar las decisiones por el resto. Son ellos los que van a ordenar el trabajo por el resto. Entonces el hijo, comentando de lo que hizo su padre, Robert, eh, llega a la conclusión, el experimento no funciona. Es decir, no se puede vivir utópicamente en igualdad sin clases, porque tarde o temprano va a aparecer un desastre, una desorganización, y toca que ordenarlo con algún tipo de entidad. Es decir, sea como sea, el Estado es necesario, sea como sea. Pero quizá lo único que hay que hacer es lo que intenta hacer Javier Milei en América del Sur, que es reducir el aparato del Estado al máximo, ¿verdad? Quitando puestos fantasmas, planillas fantasmas, ¿verdad? Pagando dos, tres salarios a una misma persona cuando no trabaja eficientemente ninguno de esos puestos de trabajo. Eso es lo que hay que hacer, depurar el Estado de la gente que no está funcionando y llevar al Estado a una eficiencia tal
que con pocos ministerios haga lo que debe hacer, que es lo que intenta hacer Javier Milei, como les digo ahorita en Argentina. Eh, pues esa es la mentalidad de Marx que ya fue probado, no funciona ni ha funcionado. No funcionó en New Harmony, no funcionó en la Unión Soviética, no ha funcionado en Cuba, no funcionó en Venezuela, no ha funcionado en Bolivia, no ha funcionado en Ecuador, ni en Chile, ni en Argentina, que también haya habido influencia de esto, ni en Perú. Así que los experimentos sociales de hacer vivir un país sin Estado no han funcionado porque tarde o temprano la gente empieza a tirarle las faldas a papi Estado, ¿verdad? O al mami Estado. Entonces, tarde o temprano la gente no quiere hacer lo que tiene que hacer, que es trabajar, honestamente, esforzándose al máximo, como si de mi amor patriótico dependiera la patria, porque es así, pero creérmelo realmente. Y mientras no sigamos ese plan, la historia no va a cambiar. Así que Marx tiene razón, cierto. Las relaciones de producción pueden cambiar la historia, sí, pero no cambia la historia si la gente no quiere producir. Y ese es el gran error del socialismo metido en esta forma de ideología dentro de la evaluación histórica. Como sistema político no ha funcionado, como sistema histórico tampoco explica muy bien las cosas. ¿Verdad? Entonces, pero vale la pena mencionarlo que es uno de los modelos que vamos a poder constatar en algunos de los libros de historia incluso, como en el caso de los libros de Longino Becerra. Longino Becerra, en la distribución de cómo está distribuida la historia de América, incluso la historia universal, sigue prácticamente casi esta misma clasificación de épocas, ¿verdad? Sociedad primitiva o agrícola le llama él. Ya veremos cuando hablemos de periodización cómo divide él en tres etapas. Ocupa tres de estas cuatro etapas para definir la historia prácticamente incluso hondureña. La historia contemporánea. En este momento, lo que le importa al historiador no va a ser si está el Estado, si está el personaje, si es cada tal fecha. Lo que le interesa son los ideales, las doctrinas, ¿verdad?, que mueven la historia. Porque pareciera ser que la historia es cíclica, se sigue repitiendo porque los sistemas siguen permaneciendo. Entonces, un sistema que no ha muerto puede volver a hacer revivir un evento histórico. Este ciclo que aparece en esta especie como de meme nos dice cuatro grandes verdades. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, como la gente de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres fuertes crean buenos tiempos, como pasó ya en la época después de la Guerra Mundial. Alrededor de los años 50, 60 en Estados Unidos fue un crecimiento económico tremendo. Los buenos tiempos crean hombres débiles. La gente empieza a acomodarse, empieza el libertinaje en todo sentido, drogadicción, alcoholismo, sexualidad, ¿verdad? Y empieza a generar gente débil, poco a poco. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Eh, Hay que tener cuidado con la manera como vamos construyendo la historia. Lo digo por lo siguiente, porque ahorita resuenan por ahí en las redes sociales lo de las nuevas masculinidades, por ejemplo. El hecho de que el hombre ahora sea más femenino. Les pregunto a ustedes, si todo Occidente, desde España para acá, todo Occidente de Europa y todo Occidente de América, todo América prácticamente, se volviera de puros hombres débiles, si el día de mañana a los musulmanes se les pega, ¿verdad? Se les pegan los cables y dicen, sigamos con la yihad, sigamos expandiendo la égira, ¿verdad? La expansión musulmana, y se quieren venir a meter a guerra con nosotros, ¿quién nos va a defender si solo hombres débiles vamos a tener? Dígame, ¿quién nos va a defender de una invasión musulmana? Si solo hombres débiles, afeminados, ¿verdad? Hay obviamente en el mundo, si hubiese solamente de tipo de hombre. Dígame quién va a detener después de un huracán el desastre de los grandes acueductos entapiados de las grandes ciudades. Si no hay hombres fuertes que se metan a tragar lodo, literalmente, ¿verdad? Para poder liberar esos acueductos. Dígame usted cómo se va a sostener una sociedad en tormentas eléctricas cuando se vaya la energía para rehabilitar la energía si no hay hombres fuertes que se suban a los postes de luz a cambiar la energía. Entonces, aquí no solamente estamos hablando, sí, tenemos que también aplicarlo a las mujeres. Las mujeres también tienen que ser fuertes. No pueden ser mujeres que solo dependan del hombre económicamente buscando sugar daddy por cualquier lugar, como pasa en las redes sociales comúnmente la popularidad de las chicas. ¿Verdad? Que muchas chicas son famosas porque tienen su sugar daddy que les da todo. No son mujeres fuertes. El día de mañana hay una guerra, se acaba el sugar daddy y les va a tocar empezar a trabajar desde cero. Y ahí sí vamos a ver si les va a quedar tiempo para decorarse uñas. Hombres y mujeres tenemos que ser fuertes en una época para estar preparados para generar estos tiempos buenos. Y ahí nos debemos quedar.
Debemos intentar frenarnos entre permanecer con tiempos buenos y a la vez siendo hombres y mujeres fuertes, en todo sentido, desde la sexualidad hasta la cultura. No digo que deba renacer el machismo, no estoy diciendo eso, ni se va a interpretar eso. Estoy diciendo que necesitamos hombres que sean capaces de dar incluso hasta la vida por defender su familia, a sus hijos, a su esposa. Hombres que no estén con una y con otra, sino que sean fieles a una sola mujer, ¿verdad? Y que se permanezcan firmes hasta que la mujer decida abandonarlo si es posible, ¿verdad? Que el hombre no sea el que ceda a renunciar a un proyecto de vida, no que es, ahí debería demostrar su hombría, ahí debería mostrar su valentía, ¿verdad? Necesitamos construir una historia con hombres y mujeres así de fuertes, que tampoco se dejen doblegar con depresiones por cosas tan absurdas. Hoy hay gente que pasa deprimida hasta porque le quitaron a los BTS y se fueron a hacer su campaña, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman esta? Servicio obligatorio, ¿verdad? Muchas chicas han entrado en depresión porque los señores BTS se fueron al servicio obligatorio, ¿verdad? Qué triste. Qué triste la situación, no de lo de BTS, sino de las chicas que pasen tan alienadas creyendo que eso es importante y que eso les provoca sufrimiento. Hasta han llorado por esto. Hasta han llorado por esto. Con alguien que no, nunca la va a conocer, no es de nuestra cultura y no ayuda en nada a nuestra sociedad. Pero las cosas que realmente ocurren en este país, que nos van a llevar al desastre, como un gobierno que obviamente no se está organizando adecuadamente, con políticos que están siendo corruptos, electos una y otra vez, con jóvenes que no quieren participar políticamente y mejor prefieren no votar y no hacer nada porque simplemente no quieren ni participar políticamente. Ese es un problema tremendo. Todavía que les pasara como a mí me pasa, que yo por tratar de ser filósofo y a la vez pasar así con un criterio objetivo de la historia, evito participar políticamente, para no sesgarme por ningún partido político. Trato de permanecer neutral, pues, porque necesito para la academia permanecer neutral. No lo hago por falta de amor a la patria. Si fuera por amor a la patria, yo sería capaz de incluso tirarme de presidente, pero tengo un papel que jugar que me gusta jugarlo, que es el de educar y despertar conciencias. Entonces, tengo que privarme de ese derecho y de ese deber para poder realmente cumplir con mayor eficiencia mi objetividad al juzgar la historia o juzgar los hechos sociales. Doy sociología también. Entonces, tengo que tener cordura al momento de juzgar y no, y si hablo con apasionamiento será por la verdad o por la justicia, ¿verdad? O por la paz o por la sabiduría de este pueblo. Pero no voy a ser apasionado por un partido o por una ideología en particular, pero es necesario. Pero los demás que no tienen ese deber, como yo, que de estar en la academia, pueden participar, pueden llevar su ética a funcionar en medio de la política, para que recuperemos obviamente los estribos de este país. Les comentaba a los del mediodía que yo estoy en un grupo llamado Política en Honduras, que es un chat de WhatsApp, no es público. Me invitó un abogado, el hermano y él. El hermano tiene una página en internet llamada Política en Honduras, ahí en Facebook. Y el hermano que es abogado, o sea, el doctor tiene la página de Facebook y el abogado tiene el chat, junto con el hermano también, ellos son los administradores, para poder debatir sobre temas de la política. Bueno, pasa que todo el día pasan compartiendo noticias, críticas, artículos sobre la política hondureña, sobre lo que está pasando actualmente en Honduras, sobre este problema de la Congreso Nacional, Rubio y Redondo, ahí hablamos de todo. Ahí hay gente muy reconocida en este país, como Fátima Mena, como a veces creo que incluso Luis Redondo creo que ha estado ahí. No sé si ahorita ya salió del chat, pero estuvo en ese foro. Está Nelson Ávila, el doctor Nelson Ávila, el doctor Everton Herrera. Hay mucha gente, ¿verdad? Famosa de este país, gente muy responsable, trabajadora. Pero también hay uno que otro ciudadano que uno se queda pensando, ¿verdad? Híjole, se la quiere tirar de intelectual, pero a veces como que pierde los estribos. De hecho, el día de ayer entré al chat, habían más de 100 mensajes de un debate que hubo entre dos personajes. No voy a decir los nombres. Al finalizar de leer la cantidad de sarta de sandeces que se dijeron mutuamente, solo puse un comentario para finalizar a las dos, casi a las 12 de la noche. Les escribo y les dije, qué lamentable, y ahora entiendo por qué Honduras no avanza, porque la gente es incapaz de poder hablar con cordura, de hilar ideas con un poquito de lógica, siquiera filosófica o material. No son capaces de respetar la palabra del otro y tienden simplemente a utilizar calificativos despectivos con falacias ad hominem que atacan a la persona en vez del argumento.
Entiendo ahora por qué Honduras no avanza. Si esto es lo que es el chat de Honduras, este es el chat de la gente intelectual de Honduras, no me quiero imaginar lo que hacen los diputados y lo que hacen los demás políticos. No me quiero ni imaginar el nivel de cultura que han de tener. Entonces les hice ver y les dije yo, les doy un consejo para finalizar como conclusión de este gran debate que tuvieron. Maduren, maduren por amor a la patria. Porque desgraciadamente en este país hay gente que se quiere tirar de intelectual, pero no tiene la madurez ni siquiera para hablar de la política de este país, ¿verdad? Y se atacan unos a otros, se tratan de una manera tan despectiva, con palabras y sandeces, que es increíble, ¿verdad? Y algunos de ellos abogados, doctores, ingenieros, formados, pues. No estoy hablando de gente campesina, estoy hablando de gente formada de universidades, ¿verdad? Entonces es lamentable, pero yo ojalá que mis palabras les haya llegado a más de alguno de ellos, pero realmente me desesperó ver eh, tan poca madurez en medio de los profesionales que quieren hacer crítica social o crítica política, ¿verdad? Requerimos intelectuales con mayor ética, digo yo, para poder tratar la situación de este país. Hay razón del por qué, ¿verdad? Aún teniendo buenos candidatos quizá para la presidencia no han sido electos, porque no hay cultura en la gente, no hay formación, no hay academia, ¿no? La gente está obviamente en ignorancia, hay mucha ignorancia en este país, demasiada. Razón por la cual elegir a alguien que obviamente puede ser un gran candidato por su recorrido, no solamente, no político, sino su recorrido intelectual. No, eso no vale. Tuvieron en los de Partido de Libertad y Refundación a don Nelson Ávila, tremenda eminencia el tipo, ¿verdad? Es un señor respetable, ¿verdad? El único escándalo que ha dado en la vía pública es cuando llevaron a alguien, diría yo, desdeñable, despreciable de la política hondureña, a debatir con él, hasta le tiró un vaso de agua en el pecho a don Nelson Ávila. Cuando Nelson solo defendía su idea, aquel ataca físicamente, como un orangután, porque así se comportan algunos políticos, como que fueran simios, como que no tuvieran capacidad racional de poder rebatir una idea con el intelecto. Tienen que acudir o a la ofensa o al golpe o incluso a la amenaza de muerte. Que incluso en ese chat que les digo, el tipo le decía, encontrémonos, le decía uno al otro. Y se supone que uno de ellos es ex militar. Entonces es lamentable, ¿verdad? Que solo así se trabajan las cosas en este país. Entonces, estamos generando una época de hombres débiles y los que deberían ser fuertes también están siendo débiles, pero no tal vez no en la cuestión intelectual, sino en la cuestión moral. Hay mucha debilidad moral. Por eso seguimos repitiendo y repitiendo los mismos errores una y otra vez. Eso es lamentable, ¿verdad? Hay quienes ven la historia de esta manera y así la narran también. Por otro lado, también tenemos la historia idealista. Esta historia donde, como les digo, se atañe, ¿verdad? O se busca atacar las ideas, es decir, buscar qué es aquello, lo subjetivo de la creación humana que cambia la realidad humana, como la ideología nazi, la ideología fascista, la ideología del liberalismo, la ideología del conservadurismo, ¿verdad? Todas estas ideologías, la ideología del socialismo, todas estas ideologías, aunque comienzan quizá de manera muy subjetiva, sí cambian, ¿verdad? Crean, obviamente, una realidad humana diferente. Comprender el impacto que estas ideas tienen es la manera como algunos historiadores intentan escribir también la historia. Ese es el estilo que ellos ponen en el escrito. Entonces, si hablan de datos y todo esto, eso sería más bien el contexto para explicar cómo es que la ideología se está sembrando o está generando un cambio histórico en un país, ¿verdad? Esa parte es bien interesante. Bien, pasamos a la siguiente y sería prácticamente la última de las escuelas, así a nivel universal, de la manera como se escribe la historia, para que si encontramos libros de historia, entendamos a qué tipo de escuela pertenece. Si pertenece a la escuela romántica, la obra que estamos leyendo, si pertenece a la época del positivismo histórico, si pertenece a la tipo de escritura del materialismo histórico, si pertenece a esta escuela de la cliometría, ¿verdad? O a la que acabamos de mencionar que es la de historia idealista. O sea que una vez identificado el estilo, pues podríamos entender hacia dónde va la obra. Nos da una idea más general para abordar un libro de historia adecuadamente. Ahora bien, la escuela de la kilometría. Lo primero que hay que decir es que fueron estos dos pioneros, ¿verdad? El doctor, mejor dicho, en economía, Alfred Conrad, y el doctor también en economía, John Mayer. Ambos trabajaron en un artículo dentro de un journal en Estados Unidos que habla acerca de la esclavitud antes de la guerra. Ambos profesores de economía de Harvard. Entonces no son historiadores. Sin embargo, inauguraron un estilo de narrar la historia de una manera muy interesante.
utilizando estadística, utilizando economía, utilizando matemática para explicar las causas y las consecuencias, ¿verdad? De un evento. El artículo que ellos escribieron es este artículo que se llama La economía de la esclavitud, ¿verdad? En la antesala de la Guerra del Sur. Eh, Intentan demostrar económicamente por qué es que el sur perdió la guerra. ¿Por qué es que la perdió? Porque para ellos la pérdida de esa guerra no tuvo que ver con lo político, ni con lo estratégico, ni con el armamento, sino con el sistema económico que predominaba, ¿verdad? Y este hallazgo es importantísimo porque demuestra que a veces los eventos históricos no dependen solamente de la guerra, no dependen solamente de las decisiones políticas, también depende de las decisiones económicas. Y esa es la razón por la cual estamos preocupados aquí en este país ahorita, porque el socialismo que trae el Partido de Libertad y Refundación, que es socialismo, trae una dinámica no solamente política, sino que también trae una agenda económica. Y la agenda económica que tarde o temprano, si no nos cuidamos, va a pasar lo que pasó en Venezuela, que el señor Chávez salía a las calles de Caracas, digamos, miraba un edificio y decía, ¿de este edificio de quién es? Ah, en ese edificio tienen una joyería, le dice el alcalde de Caracas. Ah, ¿te acuerdas? Dice él, y me sacamos la historia de la manga. ¿Te acuerdas que decían nuestros viejitos? Ahí vivió Simón Bolívar, dice el Chávez, Hugo Chávez, Frías. Y entonces apenas tira la excusa histórica de que supuestamente un edificio era, ahí vivió Simón Bolívar, automáticamente eso le sirve a él como trampolín para decir lo siguiente, expropiese, ¿verdad? Es decir, quítele la propiedad al trabajador para que pase a manos del gobierno, porque eso es lo que hizo él en Venezuela. Muchos canales de televisión, ¿se acuerdan de las grandes telenovelas venezolanas? Se pregúntense por qué ya no existen tantas novelas venezolanas como las que habían en los años 90. Porque apenas llegó Chávez empezó a cerrar un montón de canales, le arruinó la vida a un montón de artistas. Tantas programas de televisión de comedia que había, obviamente, que venía de Venezuela y se importaba a Honduras. Dejamos de verlo por culpa del chavismo, porque le rompieron prácticamente la paz a todo el mundo y la economía a todo el mundo con tanto impuesto, embargo, ¿verdad? Expropiación. Porque esa es la dinámica que Chávez desarrolló en Venezuela y que se ha sostenido hasta hoy. Pues no estamos lejos de que en Honduras pueda pasar si no, se nos duerme el pájaro, ¿verdad? Y si no le ponemos atención a lo que está pasando en la política hondureña. Después vamos a empezar a decir, ¿y por qué le van a cerrar el negocio a mi papá? ¿Y por qué le van a quitar el terrenito a mi mamá? ¿Verdad? Si no nos ponemos a pensar en el sistema sociopolítico y económico que estamos permitiendo que se esté implantando en el país. No digo que quiera hacer revolución, digo que en la próxima elección electoral, la próxima vez que vayamos a elegir, elijamos bien, porque ya sabemos que el socialismo ha producido problemas tremendos en el país. Bueno, no en el país, afuera, en otros países. Históricamente el socialismo ha traído muchos graves problemas a nivel social. Tampoco eso quiere decir que el capitalismo es la mejor solución. Tampoco quiero decir esto, ¿verdad? Lo que sí digo es que un capitalismo bien entendido, por lo menos como lo ilumina la Iglesia Católica, podría ser una solución. Porque claramente, si no hay capital, no hay riqueza. Y si no hay riqueza, la gente no tiene calidad de vida. Eso es una cuestión muy matemática y simple de entender. Mientras que en un sistema donde controla mi economía, me controla mis cuentas, me controla mis terrenos, me controla todo lo que yo quiero soñar y hacer, ese sistema tampoco me va a permitir tener la calidad de vida que yo anhelo, ¿verdad? Entonces te frena, cuando hay socialismo salvaje, porque también hay socialismo salvaje, cuando el Estado juega un papel salvaje contra el ciudadano, puede transformar a una historia de un país drásticamente, ¿verdad? Cuando hay socialismo salvaje, puede acabarse la paz del país. Y cuando hay capitalismo salvaje, también puede acabarse la paz del país. Porque venimos de una época en la cual lo que ha habido no es un capitalismo puro, lo que ha habido es un capitalismo salvaje, donde a algunos empresarios les ha valido pagar los salarios que tienen que pagar legalmente. El Estado ni siquiera se ha preocupado porque los salarios sean adecuados para los ciudadanos. No se ha preocupado mucho. Y es porque tenemos un código de trabajo muy nuevecito, ¿verdad? Y muy poca, diríamos, interés de parte de los gobiernos en poner en práctica adecuadamente estas proporciones, ¿verdad? De riqueza. Por eso muchos se siguen enriqueciendo a costa de otros. Eso es lo que hay que analizar, eso es lo que hay que discutir y hacerlo bien, pero no matar, obviamente, el único camino para alcanzar la calidad de vida, que es el capitalismo. Es acumular capital lo que me permite a mí llegar a la calidad de vida. Es mi cuenta de ahorro, es mi terrenito comprado. Pero si viene un país a expropiar y a quitar y a limitar ganancias, eso no va a tampoco producir prosperidad jamás. Entonces hay que utilizar un poco el conocimiento económico aquí
¿verdad? Para poder entender un poco lo que está pasando ahorita mismo en la historia hondureña, ¿verdad? Y hacia dónde podemos ir también. ¿Cómo se llama? Escrito fue en el año 1958, cuando ellos lo escribieron. Después se escribieron un libro juntos que se llama La Econometría de la Esclavitud o la Economía de la Esclavitud. En este caso, lo que intentan es explicar prácticamente cómo la esclavitud, a pesar que se creía que tener esclavos era una manera, diríamos, barata, ¿verdad? Ellos demuestran de alguna manera que más bien esa fue la causante de la caída de América del Sur. Bueno, no, de Norteamérica del Sur, ¿verdad? Del sur de Norteamérica. Y si no ganaron la guerra, en ese momento, en la guerra civil, fue a causa de querer sostener la esclavitud, diferente a los del norte. ¿Qué hicieron los del norte? A diferencia de los del sur. Porque los del norte eran prácticamente los liberales y los del sur eran muy conservadores. Los del sur querían conservar el esclavismo, mientras que los del norte querían también darle el derecho de libertad a los esclavos si peleaban por esa guerra civil, darles mayor libertad. Entonces, claramente la gente luchó a conciencia, sin andar pensando en que no comía o que no dormía o no tenía dónde sobrevivir. Entonces, esa situación de sostener esclavos le produjo pérdidas económicas tremendas a Norteamérica del Sur y por eso se debilitó en esa batalla. A esa conclusión es a la que ellos llegan en este estudio de economía, ¿verdad?, sobre la esclavitud. También este libro llamado Estudios de la Historia Econométrica, también de ellos dos, ¿verdad? Ellos escriben esta misma obra, donde abordan este tema. La palabra cliometría, que es el término inventado por Jonathan no sé cómo se pronunciarlo, Hughes, creo que es la forma de pronunciarlo. Él inventa esta palabra a partir del nombre de una diosa, ¿verdad? Que se hacía muy famosa en la época del Renacimiento, probablemente de origen griego, que es la diosa Cleo, o la diosa Clio, que es la diosa de la medición y de la métrica, ¿verdad? Así que ponen el nombre de esta diosa a la dinámica de escribir historia con medición. Midiéndola con qué cosas, con la matemática, con la estadística, la econometría misma, ¿verdad? Básicamente esta es la definición de cliometría. Tendencia reciente en la historia económica, aplicando las técnicas de estadísticas y econometría para la historia. Esa es la razón por la cual hoy no podemos hablar de historia de Honduras si no es a través del uso también de la estadística, si no es a través del uso de la econometría, ¿verdad? De lo que dicen los organismos internacionales sobre lo que está pasando a nivel de educativo, de salud, de trabajo, de igualdad y de todo lo que queramos hablar, todo lo que queramos hablar a nivel de la sociedad y de la historia hondureña tiene que medirse con esos parámetros para ser objetivos, lo más objetivos que se pueda. Yo no puedo venir a decir que el hondureño vive bien si la econometría dice lo contrario, ¿verdad? Tiene que ser coherente la econometría con lo que realmente pasa en la realidad. Y bien, saliendo de estas escuelas, quiero platicarles un poquito de lo que pasa con los libros de historia de Honduras. Eh, de parte de la universidad, bueno, de parte de la universidad tenemos que es Historia de Honduras, de Carlos Wilfredo Maldonado Arevalo. Hace tiempos yo utilizaba también y sigo utilizando el libro que presentaba al inicio de la clase, que es la Historia de Honduras de Guillermo Varela Osorio, que de manera independiente, ¿verdad? El graduado de licenciado de Historia profesor de Educación Media y Estudios Sociales de la Pedagógica y después graduado como licenciado de Historia en la Universidad Nacional Autónoma, escribió este libro, ¿verdad? También ha colaborado como docente en Zamorano, en Unitec, UNICA, ¿verdad? Ha estado en diferentes instituciones, en la UNA, en la OPN, en todas las universidades prácticamente de este país. Creo que solamente en la USEM no ha trabajado. Eh, y ha escrito varios libros de historia, ¿verdad? Así que es alguien también empapado de la historia. Estos dos libritos son los que tenemos actualmente. Entiendo que ninguno de los dos está siendo patrocinado por el gobierno, sino que cada uno por el amor que tiene por la patria, por el amor que tiene a la academia, por las ganas de tener un buen librito para dar sus clases incluso, se hacen estos materiales para mejorar la pedagogía, el orden. De hecho, en el caso de este libro de Carlos Wilfredo, al inicio, en la introducción, él dice algo muy importante. He llamado a este libro Historia de Honduras por dos finalidades. La primera, presentar el orden pedagógico de los temas que se deben estudiar para la historia. Pero después dice, además, para presentar numerosas referencias bibliográficas. Y lo interesante es que cuando uno revisa las fuentes bibliográficas de él, por ejemplo, en la página 5, la primera fuente bibliográfica que aparece en la página 5 es Anne Chapman. Es una antropóloga, historiadora estadounidense. Es decir, hay algunas fuentes nacionales,
Hay muchas fuentes extranjeras, ¿verdad? Peter Smith, por ejemplo, Roberto Mazzoni, ¿verdad? Rafael Girard, hay franceses, hay ingleses, hay, ¿cómo se llama?, de diferentes países colaborando. La mayor parte de fuentes es Girard y Chapman, ¿verdad? Las que aparecen al principio. Smith, que seguramente es alemán. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar al punto de que los libros que hay en Honduras de historia, en principio, intentan retratar la historia de Honduras de una manera muy, diría, muy pragmática, y es decir, y también muy empírica, es decir, no hay un plan específicamente de nación claro, ¿verdad? Donde se le dé un apoyo a un historiador nacional o a un grupo de historiadores nacionales, ¿verdad? Para que realmente escriban historia de Honduras. Lo que tenemos actualmente es el Instituto Nacional de Antropología, de Arte e Historia, que lo único que hace es proteger los hallazgos históricos y de alguna manera ayudar a los presupuestos de los museos nacionales. El cuidado de las obras, la vigilancia, todos estos tesoros de la historia. Pero un esfuerzo claro por llevar esta tutela de escribir libros de historia que enriquezcan la academia desde la primaria hasta la universidad y posgrados no existe todavía en Honduras con claridad. Si se elaboran incluso libros de historia, se elaboran con una visión bastante eurocéntrica. Es decir, siempre comenzando con Europa, como lo hemos hecho en esta clase. Porque no tenemos prácticamente una historia muy bien elaborada, un libro muy bien elaborado, que solo comience con la historia antigua, ¿verdad? Aunque quiero decirle que el libro de Carlos Wilfredo lo intentó. Carlos Wilfredo lo intentó, comenzó, el primer tema que él trata es Poblamiento de América. No habla de los europeos ni de nadie. Es decir, comenzó hablando directamente con Poblamiento de América, que es así como tendríamos que hablar. Y comenzó hablando del siguiente tema que veremos después de ese tema que estamos viendo, que es el de la historieta del Parlamento Americano, ¿verdad? Con ese tema comenzó él. Claramente, en mi caso, bueno, yo no soy historiador, pero tengo que dar una clase de introducción a la historia de Honduras, o una historia de Honduras. Sería una introducción porque realmente no estamos en una facultad de historia. Eh, y el afán es ver historia de Honduras. Pero como les digo, hace falta mayor apoyo. Y eso es lo que Ángela Zúñiga, en esta obra, Antología de Honduras, hace la crítica. Si aparecieron primeros profesionales de escritores de historia, lo hicieron, como les digo, por el amor a la patria, con sus propios insumos, quizá uno que otro amigo que le ayudó a conseguir fuentes, ¿verdad? Pero no ha tenido apoyo económico para generar estos libros, como el libro de lecturas para comprender la historia de Honduras de Rolando Zelaya y Ferrera, por ejemplo, como los libros de historia de Longino Becerra, por ejemplo, y otro libro que hay por ahí. Entonces, no hay, como les digo, si yo quisiera ser un historiador por parte de Honduras, estudio la carrera de licenciatura en historia, pero ahí me quedo en el aire, porque no sabría primero a dónde acudir al gobierno para que me pueda ayudar en mi proceso de investigación histórica. No hay apoyo, claro, en ese sentido. Y es lo que dice Ángela Zúñiga en la página 8. Los estudios históricos han tenido una cobertura muy limitada debido al poco apoyo que hay por parte del gobierno, al no asignar un presupuesto para realizar investigaciones históricas de nuestro pasado. La mayor parte, como les digo, de libros que tenemos y de fuentes sobre los mayas, incas, aztecas, bueno, mayas, lencas, ahuacas y todos ellos, es a partir de estadounidenses, incluso algunos del Museo Británico, han venido aquí con interés de investigar las ruinas de Copán. Incluso se llevaron algunas cosas de las ruinas de Copán, ya les diré más adelante qué. Creo que ya les comenté lo del billete, que les mostraba yo en el chat. Lamentablemente allá están esas esculturas, la escultura de Yuncax, que parece el dios maya, ¿verdad? Con las manos levantadas como que fuera un Buda, y las dos esculturas de 18 conejos están allá en, ¿cómo se llama? Eh, en el Museo Británico, ¿verdad? En Inglaterra. Entonces, resaltar este detalle. Ojalá que si alguno de ustedes llega algún día al gobierno, Dios quiera que ustedes lleguen a participar políticamente de este país, ¿verdad? Hagan, si se meten a los ministerios de cultura o por ahí, promuevan esto, porque es necesario apoyar a estos historiadores para que hagan un mejor trabajo. Alguien decía, no sé si en esta aula o en la sección anterior, que él miraba de repente libros afuera del país que son mucho más bonitos en cuestión de historia que los de este país. Y tiene toda la razón. Pero hay que ver que realmente la gente que hace los libros de este país lo hace costeándolo con su propio interés económico. Es decir, lo hace con su propio dinero. No hay ningún apoyo para sacar estos libros. Y así con las demás disciplinas.
¿verdad? El libro, por ejemplo, de temas de sociología, hasta que la universidad, por medio de la McGraw-Hill, le ayudó a don Julio Gómez para que sacara ese libro, se sacó ese libro. Anteriormente lo sacó él con algunos patrocinios, con gente que le patrocinó para poder sacar el librito de temas de sociología. Entonces, la mayoría de gente que hace libros aquí en este país lo hace por puro amor a la disciplina, no porque el gobierno les esté pagando por hacerlo. Eso realmente es lo que digo, que realmente hace falta mayor apoyo en ese sentido. Pero aún así, hay algo que comentar. Permítanme un segundo, paso a la siguiente diapositiva. Quiero ver los comentarios. Sería Oscar más tarde. Tendríamos que hacerla. ¿Te parece que lo hagamos el día sábado? ¿Verdad? Escríbeme por favor el sábado para recordarme. Porque hoy no puedo por la noche saliendo de clase, tengo una reunión. Y mañana tampoco voy a poder, tengo otra reunión también. Así que mejor el sábado por la tarde me escribes, llegamos al acuerdo de la hora y te lo habilito. Ay, casi lo doy cerrar, discúlpeme, casi lo doy finalizar la clase. Paso a la siguiente diapositiva, permíteme un segundito, porque ya le di continuar acá. Ahora sí paso a la otra, que es esta. Bien, quiero que hablemos un poquito de la historia de Honduras. Hablemos de la historia de Honduras. Brevemente, muy brevemente. ¿Cómo se empezó a escribir libros de historia en este país? La primera fuente prácticamente de la historia de esta tierra. Recuerden que Honduras como república es muy nueva, como provincia también diríamos, ¿verdad? Y hay una historia recabada a través de los primeros que interactuaron con los indígenas. La primera pregunta que nos planteamos en la historia de Honduras es, ¿cómo empezamos a conocer nuestro pasado? ¿Cómo sabemos que a Honduras le llamaban higueras? ¿Cómo sabemos que a Honduras o higueras? ¿Cómo sabemos que aquí tuvimos resistencia indígena en el Aguán? ¿Cómo sabemos que de repente encontraban a los indígenas y los mandaban a plantaciones, a minerías, ¿verdad? Y no les daban de comer adecuadamente. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues hay una serie de fuentes primarias de los mismos autores de la historia que dejaron respaldo de esto. Una de las primeras fuentes es Cristóbal Colón, los primeros testimonios de Cristóbal Colón. La carta que él escribe, la bitácora que él lleva, sirve como una fuente primaria. Quiero mostrarles la firma de Colón, porque les voy a hablar un poquito de ella también más adelante, ¿verdad? Espero que este mismo día, no sé si cansaré el tiempo para hacerlo. Quedan 10 minutos. Él firmaba, no firmaba Cristóbal Colón, firmaba con tres S en forma de triángulo, una A en el centro, ¿verdad? Firmaba con una X, una M y una Y. Las tres S en forma de triángulo simbolizan a la Santísima Trinidad. Así que prácticamente es una firma evocando a la Santísima Trinidad. En la letra X no es una letra X, es una letra G o Chi griega, que es la primera letra de la palabra Christos o Cristo se debería pronunciar en todo caso. Christos con casi con sonido de J, porque como es la letra G, le llaman también, pues la pronuncian como J, pero sería la palabra Cristo en griego. La letra M con una cola larga, ¿verdad? Que es la letra Mu, ¿verdad? En este caso simboliza a la Virgen María. Y la letra Y, ¿verdad? En aquel momento, desde la Edad Media hasta el Renacimiento, se tiene una gran devoción por uno de los santos mencionados en la palabra de Dios, que es San Juan el Bautista. Entonces ahí está prácticamente en honor de la Santísima Trinidad, de Cristo, María y Juan el Bautista, en ese orden de importancia, ¿verdad? En ese orden prácticamente. Claramente él quiere resaltar a Cristo a la par de María y a la par de Juan por ser personajes, como digo, de mucha devoción. Y después aparece en letra cursiva la palabra el almirante. Así firmaba él todas sus cartas, ¿verdad? De manera formal, diríamos. Hay una firma un poco informal que también ya la voy a explicar. Colón nos cuenta muchas cosas, que si hubo naufragio, que si hubo motín, que si los españoles hicieron las cosas buenas o no, porque realmente Colón es uno de los que pone obviamente también la denuncia de que hubo algunos que se quisieron aprovechar de los indígenas, que le daban espejitos o vidrios a cambio de cosas más valiosas, ¿verdad? Que jade, que obsidiana, que oro, que plata. Disculpe, Le quitaban, ¿eso no eran los portugueses? ¿cómo? Los portugueses. Ellos fueron los que llegaron con regalos a cambio de las riquezas de Brasil. ¿Cómo así? Es que, Yo tenía entendido que fueron los portugueses quienes le dieron obsequios como tijeras a las tribus indígenas de Brasil. también lo hicieron los españoles, De sus según el propiedades testimonio de Colón. valiosas. También lo hicieron los españoles según la historia de Colón. Era algo lógico. Si tú vienes aquí, vienes de repente con un calcetín roto,
a alguien le gustó y quieres hacer trueque, le pides lo más valioso, no le vas a pedir algo más inútil. Era algo lógico, ocurrió seguramente en todo el continente, pero claramente donde queda respaldado por lo menos es con Colón, aquí en el caso de América. Y evidentemente está hablando también de las islas del Caribe, está hablando de Santo Domingo, cuando llegaron por primera vez ahí. Así que él es que pone la denuncia de esto, para que vean y nos quitemos esa idea de que el español todo lo hacía mal, ¿verdad? Cristóbal Colón por lo menos tenía un poco más de conciencia que algunos de los que intentaron pasarse de vivos. Además tenemos la fuente de Fernando Colón. Quiero que veamos la portada de esta obra. Rápidamente dice la historia de Fernando Colón, en la cual se da particular y verdadera relación de la vida y hechos del almirante don Cristóbal Colón, su padre, y del descubrimiento de las Indias occidentales llamadas Nuevo Mundo, que pertenece al serenísimo rey de España, que tradujo de español en italiano Alonso de Ulloa, y ahora, por no aparecer el original en español, fue sacada del traslado de Italia. Miren cómo el hijo de Colón introduce a su padre, solo las primeras parrafitos nada más. Siendo yo hijo del almirante don Cristóbal Colón, sujeto digno de eterna memoria, que descubrió las Indias occidentales y habiendo navegado con él algún tiempo, parecía que entre las demás cosas que he escrito debía ser una y la principal, la vida y el prodigioso del descubrimiento, el prodigioso descubrimiento que del nuevo mundo de las Indias hizo, ¿verdad? No habiéndole dado tiempo para reducir las memorias, ¿verdad? A historia, los ásperos y continuos trabajos y enfermedades que padeció, ¿verdad? Interesante la manera como él intenta guardar la gloria también y el honor de su padre. También el caso de la fuente de las crónicas de Bernal Castillo, ¿verdad? Que Bernal Díaz del Castillo, que es un capitán de las fuerzas españolas. Vean la introducción de esta obra. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por el capitán Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores, sacada a luz por el presbítero, ¿verdad? En este caso la palabra M no sé qué significaría, fraile Alonso Remón, predicador y coronista. Coronista aquí significa alguien que lleva la cronología o es historiador de la colonia, ¿verdad? Un historiador de la colonia, general de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de Redención de los Cautivos, a la católica majestad del monarca, del mayor monarca, don Felipe IV, rey de las Españas y del Nuevo Mundo, nuestro Señor. Vean cómo la participación también de la iglesia, ¿verdad? Tratando de guardar la memoria. Y a veces incluso agarraban una obra que estaba de repente escrita por puño y letra del autor y le agregaban cosas como datos, fuentes, obras, más cartas que hicieron falta para volver más completa la obra. Es decir, hacían ese trabajo también de recopilación, de traducción y de mejora incluso de la obra para que la información fuera más completa. También los escritos de Hernán Cortés, veamos esa portada, escrita por su esclarecido conquistador Hernán Cortés, aumentada con otros documentos y notas por el ilustrísimo señor don Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de México. Vemos cómo la iglesia también participa en medio de esa escritura de la historia. La obra es de 1770, ¿verdad? En este caso. Entonces, para que veamos también que la iglesia participa en este respaldo también importante, ¿verdad? Ok, entiendo. Sí. Otra de las obras importantes es la obra de Bartolomé de las Casas, que es obispo. Vean en la portada llena de algunos símbolos mitológicos, ¿verdad? Grifos, ¿verdad? El ave bicéfala, que puede implicar la unión de dos reinos como Castilla y Aragón, ¿verdad? Y dice, brevísima relación de la destrucción de las Indias. O sea que aquí el señor Bartolomé de las Casas va a narrar lo que él vivió durante 50 años, ¿verdad? Viendo cómo maltrataban al indígena. Habla de la explotación del indígena, habla de la hambruna, de la sequía, de que le producían a las criaturas que no tenían ni leche para tomar, las pobres criaturas, porque se les secaban los pechos a las mujeres por no comer algo más fuerte, más sólido. Le arruinaban prácticamente la vida familiar a todo el mundo, ¿verdad? Y metían a los hombres a cargar bultos como que fueran bestias de carga. Bueno, ahí lo vamos a leer más adelante, ese testimonio, para que abramos un poquito los ojos y dejemos de estar creyendo en la historia vaga de Internet que dice que el español es el malo y el indígena es el bueno, cuando realmente hubo buenos y malos en ambos bandos. Es decir, hubo españoles que hicieron las cosas bien y españoles que hicieron las cosas mal. Y comúnmente los que hicieron las cosas muy mal fueron los del primer viaje de Cristóbal Colón.
Los primeros que se quedaron aquí en el primer viaje en Santo Domingo son los primeros en que generaron estos grandes escándalos. Y duraría este tiempo de escándalos hasta los años 50 aproximadamente, hay 1552 que escribe la obra don Bartolomé de las Casas, el obispo, para que los reyes se enteren y los nobles se enteren en España, porque pasaba lo siguiente, él vivió aquí, vio todo lo que pasó, y no podía hacer nada porque era un hombre sin armas. Un obispo no podía parar a la fuerza militar de aquellos hombres que andaban haciendo y deshaciendo a su antojo. Y él los va a criticar y le va a decir al rey, mire señor, ¿verdad? Su majestad, que estos hombres están tan como que perdidos que hasta se hacen llamar a sí mismos conquistadores y que llaman a sus campañas conquistas, dice él en la obra. Es decir, es un español despierto que se da cuenta de la barbarie que algunos están cometiendo, para que vean que no todos los españoles fueron malos. Hubo españoles que se pusieron del lado del indígena y comúnmente eran los frailes, comúnmente. Entonces, claramente que hay que aprender a depurar un poquito la historia de esa idea equivocada. Hay gente que cree que la iglesia aquí vino a matar indígenas como, igual que los españoles, que otros militares. Y la iglesia no andaba haciendo eso. La iglesia lo único que estaba haciendo era bautizando a la gente, ¿verdad? Y confirmándolos en el evangelio. Es lo único que andaba haciendo. Y fundando comunidades para celebrar la misa. Eso andaba haciendo la iglesia. Haciendo conventos y monasterios. Hizo misiones donde reunía a los indígenas cerca de las misiones para que hicieran ahí sus casitas cerca y se reunían ahí, tenían el sistema agrícola, ahí producían de todo, tenían ganado, tenían textiles, hacían música en las famosas misiones de los frailes, de los jesuitas, de los dominicos, de los mercedarios, de los franciscanos. ¿Verdad? Es el español ambicioso, a veces capitanes, lo que obviamente generan la mala fama de lo que realmente se realizó. Pero claramente hubo españoles dignos que no quisieron el mal para el indígena. Y de eso vamos a hablar más adelante. Nos vamos a quedar con esta obra de Hernán Cortés, digo de Bartolomé por ahora. Comentamos los demás el día de reposición, que es el día sábado, a las misma hora de la clase. Vamos al aula virtual a colocar la asistencia, ¿verdad? Vamos a ver aquí la contraseña final es la palabra valle, si no me equivoco. La palabra valle. Así que pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana. El día sábado. Feliz noche, Lee. Feliz noche. Dime, Héctor, Walón. Feliz noche, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas. Disculpe, fíjese que en un momento de la clase tuve problemas técnicos y me sacó como por 2 minutos, Ok, entonces por si le sale que me salí en algún momento fue por eso. ok, está bien. Gracias por informar. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. nos vemos. Nos vemos, Lick. Nos vemos.